Bueno, yo les voy a hablar acerca de unas psicopatologías de la atención y del pensamiento. Primero vamos a atender la amplitud atencional, que va a ser el número de estímulos que se pueden atender secuencialmente a corto plazo en las diferentes modalidades perceptivas. En la parte anatómica tenemos la corteza parietal posterior, el colículo superior y el núcleo pulvinar del tálamo. Aquí la corteza prefrontal va a tener un lugar destacado en el desarrollo de la atención gracias a sus conexiones con el estriado y las aferencias que recibe de otros importantes núcleos del tronco central, como son el área tegmental ventral, el locus ceruleus, el locus dorsal de Raffel. Y esta corteza prefrontal va a participar en una serie de funciones cognitivas y ejecutivas y que tienen un papel fundamental en el control voluntario de la atención. En el sistema nervioso tenemos que la actividad noradrenérgica se relaciona principalmente con el estado de vigilia, con tareas que demandan atención, cognición. En la atención voluntaria vamos a tener que esta es intencional, que se caracteriza por un esfuerzo a nivel cognitivo y puede ser dividida en atención sostenida, que se refiere a la capacidad para mantener el tiempo, la dirección y la selectividad sobre los estímulos. También puede ser una atención focalizada o selectiva, la cual implica el procedimiento específico de ciertos estímulos. También puede ser una atención dividida, que requiere la distribución de los recursos de procesamiento cognitivo a dos o más estímulos simultáneos distintos. Se considera que la atención voluntaria es un proceso superior en los términos corticales, dependiente del procesamiento complejo de la información y relacionada con diferentes áreas de la corteza frontal y parietal, además de ser fuertemente lateralizada. En términos neurofisiológicos, esta atención voluntaria se ha estudiado como un proceso resultante de la interacción de varias regiones del sistema nervioso central, en que se encuentra el tallo cerebral, especialmente el sistema activador reticular ascendente, el tálamo y las cortezas frontal y parietal. En el sistema endocrino tenemos que el exceso de esta gonadotropina coriónica humana en el cerebro puede llevar a la atrofia neuronal, que es potencialmente reversible cuando dicho exceso persiste únicamente por algunas semanas, pero si la exposición excesiva permanece durante varios meses, existe la posibilidad de llegar a la pérdida neuronal, y se puede dar en el caso de los efectos del hipercortisolismo sostenido, que se refleja en el hipocampo. La atención posterior. Esta es la atención focalizada o selectiva. Este sistema nos proporciona la capacidad de atención deliberada o atención ejecutiva o dirigida a una acción. Las zonas que la integran son el cingulado anterior, las zonas prefrontales, dorsolaterales y el núcleo caudado. Tradicionalmente se ha hablado que la formación reticular troncoencefálica es el sistema activador más importante del encéfalo. Actualmente dividimos la formación reticular en diferentes grupos neuronales que se diferencian en función del neurotransmisor, en donde la acetilcolina viene a ser el principal que actúa en estos núcleos. Todas estas áreas se van a comunicar a través de la noradrenalina, principalmente las vías noradrenérgicas del encéfalo originadas en el núcleo ceruleus. Luego tenemos la laguna temporal, que aquí nos recuerda los acontecimientos ocurridos durante un periodo de tiempo. Sin embargo, estuvo realizando una tarea automática. Las partes que la integran son el cingulado anterior, los núcleos dorsal y talámico anterior. Se cree que estos núcleos podrían estar involucrados en algunas funciones tales como el aprendizaje, la memoria y la atención. El área 46 de Bowman, en la circunvolución frontal inferior,
forma parte del prefrontal dorsal. La dopamina controla el flujo de información desde otras áreas del cerebro. Las irregularidades en la dopamina en esta región del cerebro pueden dar un decaimiento de las funciones neurocognitivas, especialmente la memoria sensorial, la atención y la resolución de problemas. Se cree que las concentraciones reducidas de dopamina en la corteza prefrontal contribuyen al trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Algunas citocinas preinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta y la interleucina 6 van a jugar un papel clave en los procesos de modulación de funciones del sistema nervioso que van a estar relacionados con alteraciones ejecutivas, emocionales y sociales, especialmente en sujetos con esquizofrenia. Por otro lado, la inflamación periférica se incrementa por la liberación de esta interleucina 6, que ha sido asociada con la aparición de síntomas negativos como deficiencias en la atención sostenida y retraso psicomotor. Tenemos con las psicopatologías del pensamiento. Estos son trastornos que suponen un merma en el juicio, así como alteraciones en la forma de pensar, en la lógica del propio pensamiento o en el contenido del mismo. Estos se van a dividir de acuerdo al curso, estructura, delirios, ideas. En el curso vamos a tener la taquipsiquia, bradipsiquia y el pensamiento bloqueado según la estructura: prolijo, perseverante, disgregado, incoherente, en delirios, grandeza, persecutorios, de influencia, de invención, celoso, celopatía, transformación mística o autoacusación. En ideas vamos a tener las delirantes, pseudodelirantes, obsesivas o dominantes. En la taquipsiquia tenemos que es una aceleración de la actividad mental del pensamiento. Están presentes en episodios maniáticos e hipomaniáticos del trastorno bipolar 1 y también presentes en la depresión. En la anatomía está en la corteza prefrontal dorsolateral, ya que está relacionada con el proceso de planeación, memoria de trabajo, fluidez, solución de problemas complejos y la flexibilidad mental. El sistema nervioso está conformado por noradrenalina, serotonina y dopamina. Inmunología por las interleucinas 6, 8, 1 y la R. Aquí para diagnosticar eso podemos preguntarle cualquier pregunta, cómo te sientes el día de hoy, en lo que el paciente nos va a responder. Va a pasar de un tema a otro y cada frase va a tener más o menos relación con la anterior o con los estímulos que provienen con el ambiente. Estos son pensamientos típicos que no van a tener elocuencia, están llenas de datos a medio camino y una gran falta de autoflexibilidad que permita detenerse a la persona. Sin embargo, la asociación que hacen en el paciente no van a ser absurdas ni extrañas. La bradipsiquia es un enlentecimiento generalizado de los procesos del pensamiento. A nivel neurológico se puede observar que en muchos casos existe un daño en los ganglios basales o bien en la conexión de cortes con estos o con varias vías subcorticales. En ocasiones se observa un menor volumen de sangre en las zonas prefrontales del encéfalo, que disminuye su funcionalidad, en lo que se viene a denominar hipofrontalidad. El hipocampo también puede estar reducido en lo referente a los neurotransmisores. Un déficit de esta noradrenalina o dopamina puede provocar una disminución del estado de alerta, que a su vez puede generar un enlentecimiento del pensamiento. La falta de acetilcolina también puede ser un factor importante. Otra posible causa se deriva de la focalización por parte de la persona en determinados tipos de pensamientos y esquemas mentales que le absorben y dificultan la capacidad atencional y de reacción. El hipometabolismo y la infiltración del sistema nervioso central origina disminución de la actividad mental con bradipsiquia. En la inmunología tenemos que la producción de las citocinas antiinflamatorias interleuquina 10
y el factor de crecimiento transformante venta y provoca, en la ausencia de estos, desencadena el trastorno. Aquí en las preguntas le podemos hacer preguntas orientadas en tiempo y espacio y se observa con lentitud. Podemos preguntarle cómo se llama, en qué fecha estamos, en qué mes, y vamos a notar una desaceleración del flujo verbal con una mayor latencia de la respuesta y con un discurso que se caracteriza de pobreza. En el pensamiento bloqueado, este es una interrupción brusca del curso del pensamiento cuya duración es variable, porque puede ser de segundos a horas. La corteza prefrontal dorsolateral parece estar implicada en los procesos de recuperación de memoria e información. También el área 9 y 10 de Broma. Esta área forma parte del prefrontal y está muy vinculada a las funciones ejecutivas y a la sensación de autoconciencia. Trabaja con aspectos tales como la memoria, atención, procesamiento y gestión emocional. En parte es también un área motora terciaria que influye, por ejemplo, en la afluencia verbal. Referente al sistema nervioso tenemos los neurotransmisores, que igual un déficit de noradrenalina o dopamina puede provocar la disminución de este estado de alerta y a la vez el enlentecimiento. En la inmunología que tenemos que se incrementa la liberación de esta interleucina 6, provoca trastornos de la atención sostenida y retraso psicomotor. En las preguntas podemos hacerle hablar acerca de cualquier tema, como qué te parece, cómo está el día de hoy, en lo que la persona va a hablar interrumpidamente, que se caracteriza por silencios que pueden durar segundos o más de un minuto. Y cuando la persona comienza a hablar de nuevo, después del bloqueo, hablará de un tema que no estábamos hablando. El bloqueo también se describe como una experiencia de vaciado total, rápido y impreciso de la mente. En el pensamiento prolijo tenemos que este alcanza su objetivo conceptual de manera brusca, lenta e indirecta, con la interferencia de ideas secundarias que interrumpen la eficacia comunicativa del hilo del discurso. Está presente en enfermedades orgánicas como en las lesiones cerebrales, epilepsia y oligofrenia. En la anatomía tenemos que está relacionada con la área de asociación prefrontal y el área de Broca. Esta área funciona en íntima asociación con la corteza motora para planificar los patrones complejos y la secuencia de los actos motores. Resulta fundamental para llevar a cabo los procesos del pensamiento. Se supone que esta característica depende en parte de las propiedades de la corteza prefrontal que la permiten planificar las actividades motoras. En ese sentido, parece ser capaz de procesar información tanto como no motora procedente de amplias áreas del cerebro y, por tanto, de alcanzar un pensamiento de carácter no motor aparte de los de tipo motor. En el área de Broca, esta área va a proporcionar los circuitos nerviosos para la formación de palabras. Está situada en la corteza prefrontal posterolateral y en parte en el área premotora. Aquí es donde se pone en marcha y donde se ejecutan los planes y los patrones motores para la expresión de cada palabra o incluso de frases cortas. Esta área también funciona íntimamente vinculada con el centro de la comprensión del lenguaje de Wernicke en la corteza de asociación temporal. El sistema nervioso también, la disminución de estos noradrenalina o dopamina nos puede dar el trastorno, al igual que la interleucina ha sido asociadas a la aparición de estas enfermedades. Las preguntas podemos hacerle, por ejemplo, ¿cuál era su nombre? Y a la que el paciente responderá: yo soy el paciente del pabellón 3, en donde la enfermera es muy buena y usted se llama Cecilia, como la esposa de mi primo Carlos. Ella sabe mi nombre y ya sabe que me llamo Pedro Pérez. En el pensamiento perseverante es, como lo dice su nombre, es la perseveración, que consiste que el sujeto durante el discurso va a repetir palabras o ideas o temas. En la anatomía
está relacionada con la zona premotora y el área de Broca. Esta área de Broca proporciona los circuitos nerviosos que van a ser para la formación de palabras, y la corteza premotora es el lóbulo estructural del cerebro más reciente en la evolución en el ser humano, y se relaciona con la necesidad de controlar y coordinar los procesos cognitivos y conceptuales más complejos. Al igual que el anterior, tenemos que el déficit de noradrenalina y dopamina provoca la disminución del estado de alerta, y esta falta de acetilcolina también puede ser un factor importante. En la inmunología tenemos que los receptores D3 y D4 desempeñan un papel en el control del pensamiento, igual que la interleucina 6 se asocia con la aparición de este tratamiento. Las preguntas podemos decir qué es lo que le ocurre, lo que el paciente pueda responder. Lo que me ocurre es que necesito vitaminas, me lo dijo un médico, y yo lo que necesito son vitaminas y no voy a tener que terminar en el manicomio. Las vitaminas son muy buenas y eso es lo que yo necesito vitaminas. Usted me tiene que recetar vitaminas porque las necesito. Como podemos ver, aquí el paciente va a repetir varias veces la misma palabra. En el pensamiento disgregado tenemos que es la pérdida de la idea directriz, de modo que en el medio del pensamiento normal se introducen ideas o imágenes absurdas e ilógicas. Entre la anatomía tenemos que participa la corteza prefrontal, igualmente los neurotransmisores de dopamina y noradrenalina y acetilcolina. En ese segmento endocrino tenemos que la retroalimentación negativa de cortisol al hipotálamo pituitario produce un enlentecimiento de este pensamiento, lo que da la aparición de la enfermedad. Las preguntas le podemos hacer igual a cualquier tema, y lo que le va a decir, por ejemplo, acerca del sol, lo que me dijo un médico, lo que la corteza necesito son vitaminas, y no hay pan en el campo constitucional. El pensamiento incoherente, esta es la ausencia del principio de finalidad del pensamiento lógico, saltando el paciente de un tema a otro con absoluta lejanía de lo solicitado. En la anatomía tenemos que el área de Broca participa en la producción del lenguaje y el área de Wernicke participa en la comprensión de palabras. El área de Broca está involucrada en el reordenamiento de los fonemas, que es la unidad mínima del lenguaje en palabras, y la unión de palabras para formar frases y oraciones, mientras que el área de Wernicke es el responsable de procesar los sonidos que escuchamos y relacionamos con el habla y el lenguaje que ya conocemos. El sistema nervioso, igual que el anterior, y la disminución de dopamina, serotonina, igual que la acetilcolina, nos dan el aparecimiento de este trastorno, al igual que en el endocrino, que el eje hipotálamo hipofisario pituitario. Al igual que la interleucina 6 hace que la disminución de esta interleucina 6 produce el aparecimiento de esta enfermedad. Especialmente gracias al área de Wernicke entendemos todo aquello que se nos dice. Además, el área de Wernicke está al lado del sistema encargado de procesar los sonidos, por lo que es más difícil recordar su función si recordamos dónde se encuentra.